Muy buenas noches a todos los asistentes a este prestigioso evento. Reiterar la bienvenida a esta casa de estudio al doctor Marco Raúl Mejía y también al doctor Modesto Montoya. En el año 2007, la Universidad de Ciencias y Humanidades realizó el primer seminario internacional de investigación científica, ciencia y tecnología, el cual permitió propiciar un espacio más para que los investigadores de las diversas regiones de América Latina pudiesen debatir en torno a la investigación, en torno a la ciencia, en torno a la tecnología. Ahora tenemos la presencia de dos distinguidos intelectuales que constantemente vienen impulsando la investigación, la ciencia y la tecnología, llámese aquí en el Perú y en Colombia. El doctor Modesto Montoya, como también ya lo mencionaba el profesor Fernando Caler, es un distinguido investigador del IPEN, tiene numerosos trabajos científicos sobre física nuclear. Fue también miembro del Consejo Directivo del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y es también autor de numerosos libros. Tecnología nuclear en el Perú, Altas energías y origen del universo, entre otros. En ese sentido, vamos también, para iniciar con esta conferencia magistral, vamos a recibir con calurosos aplausos al doctor Modesto Montoya. Bueno, en primer lugar agradecer a los organizadores que me han invitado. Debo también decir que al mismo tiempo estamos organizando, con la participación de la misma Universidad de Ciencias y Humanidades, el Encuentro Científico Internacional que se está llevando a cabo desde el 2 al 5 de enero. Las instituciones de ciencia y tecnología del Perú, estatales y privadas, se están reuniendo para hacer que la ciencia, la tecnología y la innovación esté presente en la agenda política. Ciertamente el tema es hoy de actualidad, porque por primera vez en la historia del Perú, un candidato a la presidencia ha puesto en la plataforma, en su plan de gobierno y también en el debate televisivo, la ciencia y la tecnología de una manera muy clara. El candidato Ollanta Humala, hasta el último debate que tuvo en el Hotel Marriott, señaló que en su programa estaba la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. ¿Y por qué esto es así? Porque en América Latina y España, Portugal, haciendo un análisis de todos estos países, nos damos cuenta que los países que están mejor en ciencia y tecnología son aquellos que tienen una política clara, un ministerio de ciencia y tecnología y una carrera del investigador. Esta característica la tiene en primer lugar desde 1985 como ministerio Brasil, y desde 1993 con una carrera de ciencias, y es el país que más ha avanzado en la región, tan avanzado que actualmente Brasil tiene más de la mitad de las publicaciones científicas en revistas indizadas internacionales, más de la mitad de las patentes de América Latina, más de la mitad de los doctores en ciencias e ingeniería en las universidades. Y por supuesto todo el mundo sabe que Brasil ya está convertida en una potencia de respeto en este concierto mundial. Todo ello lo hizo a partir de una política que empezó en 1985 con el presidente José Sarney. Lo que permitía en ese momento la constitución brasilera hizo que el primer día de gobierno de José Sarney
firmara la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y con ello pues han logrado resultados formidables. Y como todo es relativo, estoy señalando que estos resultados son formidables cuando uno compara en relación con la inversión en ciencia y tecnología. Los otros países han optado primeramente por invertir más en ciencia y tecnología, en investigación y desarrollo. El caso de México, por ejemplo, en los últimos 10 años ha prácticamente cuadriplicado, tal vez quintuplicado la inversión en ciencia y tecnología por año. Pasó de $1.000 millones a $5.000 millones. Igual hizo España, de $4.000 millones al año que tenía España hace 10 años, ahora tiene $20.000 millones al año invertidas en investigación y desarrollo. Sin embargo, ambos países no han aumentado prácticamente nada el número de solicitudes de patentes de residentes, que es el indicador de la creatividad, de la inventiva de un país. En otras palabras, han invertido sin obtener resultados, mientras que Brasil no ha quintuplicado su inversión en ciencia y tecnología en estos últimos 10 años, la ha mantenido más o menos estable, pero es el único país que ha aumentado tan formidablemente el número de patentes y obviamente el número de publicaciones. Ustedes simplemente tienen que ver en la página web del Organismo Mundial de Propiedad Intelectual para comprobar lo que les estoy diciendo. Pero solamente si ustedes son educadores y estudiantes avisados, seguramente han leído que hace unos 3 meses se publicó la noticia según la cual el año pasado, o el anteaño pasado, cuando hubo esta crisis económica mundial, los países desarrollados dejaron de aumentar el número de patentes, es decir, se congelaron creativamente, y uno de los poquísimos países que aumentó el número de patentes fue Brasil, sin aumentar recursos económicos en investigación y desarrollo. ¿Cuál es el secreto? Es simplemente optimizar su sistema de ciencia y tecnología a través de una política clara, y cuando uno habla de política clara, significa claramente pues un Ministerio de Ciencia y Tecnología, porque un Ministerio de Ciencia y Tecnología está encargado por ley de impulsar ese sector, y además el presidente de la República, en el caso de Perú, cada 28 de julio estaría obligado a rendir cuentas del sector de ciencia, tecnología e innovación, y para dar cuentas, obviamente, el presidente tiene que tomar las decisiones adecuadas para dar buen resultado, es decir, invertir más en ciencia y tecnología y nombrar a la cabeza del ministerio a alguien que haga funcionar el sistema adecuadamente. El presidente Alan García en ningún momento de sus discursos del 28 de julio ha pronunciado la palabra ciencia, y el que habla de vez en cuando escribía en El Comercio, después del discurso, con el título "Un discurso sin ciencia". Obviamente algún asesor le avisó al presidente García de un malcriado que estaba hablando que él no tenía la palabra ciencia en su vocabulario, y en el último discurso que dio el año pasado dijo: voy a hablar solamente de los sectores que me asigna la ley. Y efectivamente tenía razón, como no hay un Ministerio de Ciencia y Tecnología, no tiene por qué rendir cuentas de ese ministerio. Entonces ahí sí que él, como es muy inteligente, dio pues en el clavo. Entonces en este caso, para que el presidente hable del tema y por lo tanto haga una buena política para hablar bien, tiene que tener un ministerio, y el presidente Ollanta es el que ha prometido ese ministerio. Sin embargo, debo decir que hay ciertas voces discordantes de personas que no necesariamente están relacionadas con los laboratorios, más bien están relacionadas con otras disciplinas de consultorías y que en realidad se oponen a la creación del ministerio con una serie de argumentos. En primer lugar, señalan que
tenemos todavía, digamos, no merecemos todavía un ministerio porque no tenemos ciencia en el Perú. José Soriano, que es el inventor, el creador de la red peruana científica, red científica peruana, les ha dicho que somos apocados, nos creemos poco. Cuando uno dice que no hay ciencia, estamos apocados. Ha sido una buena respuesta, pero debo señalar una más breve. Yo les pregunto a ustedes, que me lo respondan, porque me gusta conversar con el auditorio. Si no habría problema de salud en el Perú, si la gente se curara solo, fueran médicos por todos lados, no hubiera tuberculosis, no hubiera ningún tipo de enfermedades, ¿necesitaríamos un ministerio de salud? Si no hubiera delincuentes, ladrones y todo lo demás que conocemos, tramposos, corruptos, ¿necesitaríamos un ministerio de justicia? Me acuerdo que en una conversación de un chileno con un boliviano, el chileno se burlaba del boliviano porque Bolivia tiene ministerio de marina. ¿Cómo tienes ministerio de marina si no tienes mar? Y él le contestó, pero si ustedes tienen ministerio de justicia. En otras palabras, precisamente porque no hay una buena salud, precisamente porque hay corrupción, delincuencia, se necesita un ministerio de salud y un ministerio del interior y un ministerio de justicia. Y con ese razonamiento es fácil comprender que justamente porque no tenemos ciencia, porque no tenemos una ciencia fuerte, requerimos un ministerio de ciencias para que ponga eso en valor. Algunos incluso llegan a ironizar, haciendo alusiones a las gallinas, de que todavía hacer un ministerio es como romper el cascarón antes de que el pollo esté listo. Es un razonamiento de alguien que tiene poca lógica, porque les pregunto a ustedes, ¿qué se necesita para que el pollito salga de buena salud antes de romper el cascarón? Se necesita de la gallina que esté sobre él, incubando, ¿no es cierto? Precisamente eso se trata, de un misterio de la gallina. Si este señor, que es poco lógico, dice que no se puede romper el cascarón antes que el pollo esté listo, se olvida de la gallina. O sea que es un señor que se olvida de lo principal, de lo que permite que salga el pollo adecuadamente. Otros argumentos que señalan es, pues, por ejemplo, no debemos tener un ministerio de ciencia y tecnología porque permitiría tener un gueto en torno a la ciencia y tecnología. Los otros ministerios le harían un gueto, se estaría peleando con ellos, se aislaría. Porque en el Consejo de Ministros pues hay ministros que deciden por sus sectores, discuten y se pelean muchas veces. Me parece también un argumento totalmente ilógico. Es como decirle a mi amigo Fernando Cayer, que ya se fue, que para que no lo aíslen, para que no lo olviden, no lo voy a invitar a mi cumpleaños. Justamente para que no se le olvide, para que no se le aísle a la ciencia y tecnología, hay que invitarlo a donde se deciden las políticas de Estado. Las políticas de Estado se deciden en el Consejo de Ministros. Si no está alguien relacionado con la ciencia allí, nadie habla de ciencia y tecnología. Y eso lo ha señalado el ministro Antonio Brac, que nos dijo, en el Consejo de Ministros nunca se habla de ciencia y tecnología. Son palabras que no existen. Obviamente eso significa pues que el argumento de que un ministerio podría aislar es totalmente débil. Se necesita, al contrario, ese ministerio para que esté en el lugar de los debates, en el lugar donde se decide. Ustedes saben, el que parte y reparte se lleva la mejor parte. Y el que no está en la repartición, imagínense ustedes, ¿no? Como decía bueno, no voy a decir eso porque es un poco colorado. ¿Está permitido decir chistes colorados? Les digo, pues había una señora que decía,
yo le decía a su marido, yo hago el amor a las 10 de la noche, estés o no estés. Entonces, la repartición de la torta se hace en el Consejo de Ministros, esté o no el ministro de Ciencia y Tecnología, y nada le toca, por eso tenemos la más baja inversión. Finalmente, otro argumento que tienen los que se oponen al ministerio es que, bueno, hasta ahí, me estoy olvidando ya de los argumentos del enemigo. Bueno, en realidad, de lo que se quiere es que la ciencia y tecnología esté en el debate. Y el presidente Ollanta ha señalado que va a crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Sin embargo, estas ideas centrífugas que he señalado han hecho que el presidente Ollanta no mencione en su primer discurso presidencial. Eso significa que ha dudado un poco porque ha habido cartas que le dicen que no es conveniente. Ya me acordé del último argumento, más bien es una propuesta. Dicen algunos que mejor es una comisión interministerial de ciencia y tecnología, una comisión interministerial para que no se peleen entre ellos y más bien los ministros decidan por la ciencia y tecnología. Sin embargo, yo les pregunto si se acuerdan de ese dicho que dice: si no quiere resolver un problema, designa... ¿No se acuerdan? Eso. Si no quiere resolver un problema, designa una comisión. De modo que ese argumento cae por su propio peso. Finalmente, debo señalar que el ministerio está para hacer política. Y una serie de políticas. Aumentar la inversión en investigación y desarrollo, en innovación, por supuesto, más recursos, pero sobre todo preocuparse del recurso humano, de los investigadores, de los científicos, ingenieros, para incentivarlos. Y eso significa una carrera del investigador, como lo tiene Brasil, como lo tiene Argentina, como lo tiene ahora España. Justamente decía que España y México estaban muy mal porque no aumentaban, quintuplicaban la inversión y no tenían resultados. Se han dado cuenta cuál es la solución. Argentina hace un par de años ha creado su Ministerio de Ciencia y Tecnología. España también, al darse cuenta de esto, ha creado su Ministerio de Ciencia y Tecnología. Colombia, medio dubitativo, seguramente mi colega les va a contar, no ha creado el Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero ha elevado el Colciencia, o sea, el CONCITEC de Colombia lo ha elevado a nivel ministerial, o sea, por lo menos el representante de las ciencias está en el Consejo de Ministros, no tendrá voto, pero tiene voz, o sea que algo es algo. Ya supongo que dentro de poco se va a convencer Colombia y va a crear su ministerio, porque eso de que yo opino, pero yo solo, y no voto, es un poco complicado. Todo indica que el camino va hacia el Ministerio de Ciencia y Tecnología con su carrera del investigador. Obviamente hay países que no necesitan de estas cosas porque ya están en su chip, en su cultura, la presión por la ciencia y tecnología. Por ejemplo, en Estados Unidos, todas las universidades tienen bien claro que aquel profesor que no investiga pierde su puesto. Hay una famosa frase en Estados Unidos que es publish or perish, o sea, publicas o mueres. En Chile, que también tiene una tradición cultural, científica y tecnológica ya antigua, no tiene ministerio, funciona más o menos, pero es que hay una cultura de ciencia y tecnología. En Europa, Francia tiene su Ministerio de Ciencia, Tecnología y Educación Superior, juntas. Alemania, por supuesto, tiene su Ministerio de Ciencia y Tecnología. Corea lo tuvo desde los años 70 y sobre esa base hizo lo que ahora todo el mundo sabe. Corea del Sur era más pobre que el Perú, ahora es muchísimo más rico. En realidad, pues todo muestra que tenemos que contar con este ministerio para contar con una política. Otro argumento finalmente, antes que me olvide, es que burocracia, un ministerio es burocracia. Falso, no se trata de crear más puestos, basta con elevar al CONCITEC actual al nivel de ministerio con los mismos empleados. La diferencia sería que el presidente del CONCITEC pasa a ser ministro y se va a
al Consejo de Ministros para decidir la política en general, incluyendo la ciencia y tecnología. De modo que no hay ningún argumento que sea convincente en contra del Ministerio. Más bien, todos los argumentos actuales, todas las demostraciones históricas muestran. Para terminar, debo señalar que al darnos cuenta que el presidente Ollanta no mencionó el tema en el primer discurso inaugural como presidente, nos preocupamos por estas voces centrífugas que un poco han empujado a dudar, creemos que esa es la razón. Hemos iniciado la colección de firmas para decirle al señor Ollanta apoyamos su propuesta de ciencia y tecnología que está en su plan de gobierno, que consiste en una serie de medidas entre las cuales está el Ministerio de Ciencia y Tecnología y la carrera del investigador. Ustedes, si quieren a su país, sobre todo si quieren a sus nietos, si quieren un país grande, creativo, inventor, los invito a llegar a su casa, entran a la internet, entran a la página web www.Encuentro Científico Internacional, así todo junto, seguido de corrido, Encuentro Científico Internacional.org, y allí está la breve carta de solamente 6 renglones nada más, que dice: apoyamos su propuesta y estamos dispuestos a colaborar para que su propuesta se concrete. Y ahí también está la propuesta que él ha dado, o sea, ustedes pueden leerla, del sector. Y la dirección a la que ustedes envían, gracias. Ahí también está la dirección a la que envían ustedes sus datos, su institución, su especialidad y grado, ¿no?, para incluirla en la letra que la vamos a publicar a través de la página web y en el periódico si es posible. De modo que ustedes están invitados, digamos, tienen la obligación moral ante el país de enviar esos pequeños datos. Finalmente, debo decirles que ha habido una reacción favorable del gobierno, a tal punto que el primer ministro, el ingeniero Salomón Lerner, ha señalado que irá a decir algunas palabras, se dirigirá a los que están participando en el Encuentro Científico Internacional. Nos hemos cuidado de que no interfiera con este magno evento, el segundo seminario de investigación científica, seminario internacional, o sea que iba a ser a las 12 del día, no en la tarde como estaba planeado, sino a las 12 del día, el día viernes, en el Gran Teatro de la UNI. Sería muy importante, amigos compatriotas, que todos ustedes estén ese viernes, pasado mañana, a las 12 del día en el teatro, para que el primer ministro se dé cuenta, como dicen en mi pueblo, que no solo somos machos, sino muchos. De modo que les rogaría, como dicen, confirme su asistencia. Dicen, confirme su asistencia. Levanten la mano a aquellos que podrán ir a ver. Somos pocos, ¿no? Todavía. Este viernes a las 12 del día en el Gran Teatro de la UNI estará el primer ministro y esperemos escucharlo, esperemos nuevas cosas, novedades agradables para la ciencia y tecnología, de las que depende el futuro del país. Desafortunadamente yo tengo que retirarme porque justamente estoy en esta organización. Les agradezco bastante por la atención prestada y si me permito la malcriadez, si hubiera una pregunta simple, feliz responderla, si no, doy paso totalmente a mi colega. Bueno, el doctor Modesto Montoya invitó a los participantes si alguno quisiera hacer alguna pregunta de forma breve, concisa. La respuesta sea breve. Son tímidos, ¿eh? ¿Tiene idea en cuánto es la inversión? Ahí.
Estado hace por un estudiante universitario anual? Mire, estamos hablando de más o menos $300 por estudiante, pero sin embargo el problema, ya lo dije hace un momento, el problema no es de recursos, porque en este momento existe en los bancos, en el Banco de la Nación, 1.000 millones de soles destinado a las universidades del Estado para ciencia y tecnología, y no se puede usar porque no hay un ministerio que dicte las normas adecuadas para el uso, a tal punto que el que decide si se invierte o no en tal o cual proyecto en este momento es el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de ese famoso SNIP, que, como usando las palabras del expresidente Alan García, el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, se ha convertido en el perro del hortelano de la ciencia. No come ni deja comer. Muy bien, muchas gracias. Bien, vamos.